Relájate. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Me estaba preparando para hacer una cantata, ¿no? Me confundí con el orden del programa. Pero nada, estamos aquí, estamos listos. ¿Quién amaneció en victoria? Amén. Gloria a Dios. Pues el tema que yo voy a tocar hoy es la resurrección, el poder de la resurrección. Porque si bien nosotros hablamos mucho de lo que es la resurrección y entendemos que hay poder en la resurrección, pero ¿qué nos garantiza la resurrección? Es lo que vamos a hablar hoy. Hay 6 cositas que yo he podido sacar que son esenciales a lo que tiene que ver con la resurrección, el propósito. Jesús no vino a morir así nomás porque sí, había un propósito y hay cosas que nos garantizan el Señor Jesús a través de su muerte y resurrección. Antes de yo empezar, me gustaría orar para que sea el Señor que dirija y que el Espíritu Santo tome el control de este momento de la palabra. Creo que me han dado 25 minutos, no pienso excederme, pero que sean de bendición para cada uno de nosotros. Me gustaría que la hermana Ana María nos encaminara en oración. Padre, en el nombre de Jesús te honramos en este día y te damos gracias por esas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque tú resucitaste hace miles de años, Padre, y te damos gracias por esto, Señor. Por eso que nos afianzamos en la salvación que viene por ti a través de tu muerte. Señor, muchas gracias. Usa a tu sierva conforme a tu voluntad, Dios. Que esa palabra, Dios mío, nos llegue a nuestros corazones y que sea para bendición. Señor, bendícela de una manera especial y que podamos salir llenos, Dios mío, aún los oyentes también puedan aprender de tu palabra y escucharla y que sean fértiles en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. El primer versículo que me gustaría compartir con ustedes se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, serían los versículos 3 al 6. Cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 6. Y dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Amén, gloria a Dios. No solamente Él murió, pero resucitó, como lo vimos dramatizado al principio del servicio. Pero ¿por qué Jesús tenía que morir y resucitar? Yo creo que no es extraño para ninguno de nosotros saber que muchos profetas vinieron, muchas personas con buenos dones y que le servían al Señor. Pero cuando murieron, en el sepulcro se quedaron. Ahí quedó, hasta ahí llegó su misión. Pero la misión de Jesucristo se extendió muy por encima y más allá de lo que es el sepulcro y de la muerte. Entonces hoy nosotros vamos a hablar de 6 puntos importantes de lo que significa la resurrección de Jesucristo. El número 1 es victoria sobre el enemigo. Cuando hablamos del enemigo nos referimos a Satanás, a principados y a potestades. También salud. Eso significa la resurrección de Jesús. Salud para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Victoria sobre la muerte. Autoridad, redención, vida eterna y más allá, poder más allá de lo que nosotros podemos contextualizar. Cada uno de estos lo vamos a ir desglosando uno a uno y vamos a ir haciendo un paseíto por las Escrituras para ver cómo cada una de esas cosas aplica a nuestras vidas. Cuando nos referimos a la victoria sobre nuestros enemigos, que dijimos que eran potestades y principados, encontramos en Colosenses 2:15 que dice: y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, fue para poner en vergüenza a Satanás. Yo no creo que Satanás realmente entendió el poder de la victoria de Jesús morir. Y tal vez se haya precipitado en quererlo matar, porque si ven, en la Biblia hay varias ocasiones en las que tratan de aprender a Jesús para llevarlo a la cruz temprano, y él se escapa, porque no era el tiempo. El enemigo no entendía el poder que nosotros íbamos a tener hoy por hoy con la muerte de Jesús, porque él no solamente iba a morir, sino que al tercer día iba a ser resucitado. Pero hablemos un poquito de lo que son los principados, porque muchas veces nosotros sabemos lo que significa Satanás, sabemos el diablo, qué significa, pero ¿qué significa principado? En el griego esta palabra es arche, que significa entidad espiritual de alto rango. O sea que cada espíritu maligno de alto rango es un principado. Y Jesús vino a poner en vergüenza no solamente a Satanás, sino también a cada principado, a cada potestad en las partes celestiales que no pertenezca al reino de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos autoridad. Y también nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero ya Él nos dio la victoria. El segundo punto es que la resurrección significa salud. Si nos hacemos un paseíto a Isaías, vemos en el capítulo 53, versículo 5, que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso fue una profecía, porque sabemos que cuando Isaías escribió esto, o se le reveló esta verdad, Jesús no había venido a la tierra. Todo lo que Jesús hizo fue profetizado en mayoría antes de que Él realmente cumpliera con esas profecías. A mí me sorprende muchísimo que Jesús anunciara su propia muerte. Vemos, creo que es en Mateo, creo que el capítulo 16, donde dice que Él anunció su muerte. Y les decía, pero yo voy a regresar. Imagínense si Él no tuviera la certeza de ser Dios, Él nunca hubiera hecho esa promesa. Entonces, cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesús, es entendiendo que Él es Dios. No hay ningún otro profeta o aquellas personas que alaban otras, ¿verdad? Como, no sé, no quiero mencionar nombres, pero sabemos, ¿verdad? Otras personas que mencionan a otras personas que ya murieron y no han resucitado, no han tenido ese poder, no han podido tomar victoria sobre la muerte. Sabemos que no podemos adorarlos a ellos porque no son Dios. Pero Jesús demostró, no solamente con Él anunciar que se iba a morir y que venía. Aquí vemos que María Magdalena, muy aquejada, muy dolida con la partida de Jesús. Y aunque se sorprendió, me imagino que muy dentro de ella dijo, pero Él sí nos dijo que volvía. O sea que lo que Él nos dijo se está convirtiendo en verdad. Algo que tenemos que entender, que el Señor no puede mentir. Él no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Así que cuando Él dice algo, y en este caso es una profecía o dio una promesa de regresar, Él lo cumplió. Nunca hubo duda de que Él era Dios. Tal vez en ese momento cuando lo vieron crucificado, morir, lo vieron tan hombre que no pensaron jamás que Jesús iba a regresar. Ahí van ella a embalsamar el cuerpo, a hacer lo que era ritual, lo que era normal. Pero ese día glorioso que encontraron una tumba vacía. Jesús está vivo hoy, aún está vivo. No hay concepto humano que pueda explicar esto. Solamente por fe nosotros podemos creer a Dios. Por eso muchas veces cuando usted ve personas que quieren por su propia concupiscencia o su propio entendimiento contextualizar lo que es la Biblia o lo que es la fe en Dios, no puede. Porque no es por obra ni para que nosotros nos podamos gloriar. Todo lo que nosotros hacemos por fe. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y creo que aquí hay muchos testimonios que podemos darnos cuenta. Los que no han sido sanados, los que no han visto situaciones donde el Señor ha intervenido,
Creo que habrían demasiados testimonios si abriéramos aquí el micrófono para que cada persona diera un testimonio de fe. Hubiera mucho, lo cual nos dice que Dios está vivo. Jesús está vivo. Jesús es Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Ok, dice, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y encontramos esto en 1 Corintios 15, de 55 al 57. Donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tenía ya victoria. El Rey de Reyes se había robado esa victoria. Nadie nunca jamás había podido vencer a la muerte. Creo que desde el principio, cuando Dios estipuló de que el hombre iba a morir en Génesis, que fue la primera mención de la muerte, ningún hombre contextualizó que podía vencer eso. Todo el mundo le teme a la muerte. Si ven que mucha gente siempre empieza a temer cuando empezamos a envejecer, que las arruguitas, que las canitas, no es simplemente la apariencia física, sino el darnos cuenta que estamos un día más cercano a lo inevitable que es la muerte, si Jesús no viene. Pero qué importante saber que Jesús ya conquistó a la muerte con su resurrección. Él no está muerto. Si vamos a la tumba hoy por hoy, vamos a Israel, no lo encontramos ahí. Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Otra cosa que también recibimos o que tiene significativo la resurrección de Dios es la redención. Y nosotros a veces como creyentes en la iglesia escuchamos mucho ese término, la redención, pero ¿qué significa la redención? En griego, la palabra redención es apolitrosis, que quiere decir liberación total. También hay otra palabra en griego también que dice litrón, que es precio de rescate. En esencia, redención quiere decir librar a alguien de la cautividad o del cautiverio mediante el pago de un precio. Nuestra redención no es gratis, costó mucho, le costó a Jesús mucho. Hoy nosotros simplemente tenemos que servirle al Señor, pero tuvo un precio, le costó a Jesús dar su vida por nosotros. Y hoy no debe ser un día más que nosotros, como todos los años, Él murió y vivió, qué bueno, good for him, como dicen en inglés. No, tenemos que realmente entender qué significa eso. De Jesús no haber muerto, nosotros hoy no tuviéramos acceso al trono de gracia. Ustedes saben que en la Biblia hace mención de un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. El Señor le hizo muchas promesas al pueblo de Israel. Le dijo que era su pueblo escogido, que era nación santa. Le hizo tantas promesas. Pero cuando Jesús vino, la promesa más esencial que Dios le hizo a Abraham era que a través de su linaje todas las naciones del mundo serían bendecidos. Y hay muchas personas que hoy por ahí todavía le están diciendo, que es que los israelitas son nación santa y pueblo bendecido. Si usted recibió a Jesús en su corazón, usted es nación santa y pueblo bendecido por Dios. Usted es escogido. Todas las profecías y promesas que Dios le hizo a Israel ya son suyas, por gracia. Tomó que Jesús muriera y resucitara, pero también tenemos que aceptarlo en nuestros corazones. Amén. Si hoy usted no le ha dicho, Señor, yo te acepto en mi corazón, sería un buen día de hacerlo. Amén. Solamente a través de proclamar a Jesús como Rey de nuestros corazones y aceptarlo en nuestra vida, tenemos el privilegio de, al igual que cualquier israelita en aquel tiempo que Dios le hizo esa promesa, ser nación escogida, pueblo santo. Tenemos redención. Eso es lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Limpiarnos de nuestros pecados, dando la oportunidad de que hoy por hoy, sin la necesidad de lo que es un sacerdote en aquellos tiempos, sin la necesidad de matar a un cabrito como se hacía en aquellos tiempos, nosotros podemos dirigirnos directamente al Señor. Con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, con nuestros dolores. Ya leímos que Él también es nuestro sanador. Su muerte, cada latigazo que le dieron. No me acuerdo cuántos latigazos se dice porque he leído y he escuchado, que dicen, gracias, 39.
Imagínense, porque yo cuando era niña, le voy a hacer un cuento, ¿verdad? No era muy molestosa, aquí están mis dos papás que pueden testificar. Pero cuando me tocaba una disciplina, yo me acuerdo que ya con el primero, óyeme, yo salía corriendo, ¿sí o no? ¿A quién le han dado con una correa, con un cinto, con una faja? Dependiendo de dónde usted sea, le va a decir cinto, faja, correa. ¿A quién le han golpeado con un cinto que se quede ahí nomás como que fue un chiste, ¿verdad que no? Imagínense que le den 39 latigazos. Eso lo pasó Jesús por usted y por mí. Mi pecado era tan grande Gloria a Dios. que Jesús tuvo que pasar por 39 latigazos. Yo no me merezco ese perdón. Usted no se lo merece, pero esa es la gracia de Dios. Perdón inmerecido, algo que nosotros no podemos reparar a Dios. Creo que no es secreto para ustedes porque lo he testificado antes, le he dado mi testimonio, que yo me aparté de los caminos del Señor. Y una de las cosas que yo siempre le digo al Señor, Señor, perdóname, porque yo sabiendo la verdad de quién tú eres, me aparté, pero tú eres tan amoroso que perdonas mis pecados una y otra vez. Una y otra vez. Yo tengo solo gratitud delante de Dios. Tanto que me ha perdonado, tanto que ha hecho por mí. Y sé, ni me creo capaz, jamás de los jamases, de un día poder darle gracias tantas veces que sea suficiente. La hermana Sara una vez compartió, la hermana Sara León compartió con nosotros un libro y lo propuso y decía que era un libro tan especial para ella porque era un libro de gratitud. Nosotros en muchas ocasiones nos acercamos al Señor diciéndole, Señor, yo necesito esto, necesito aquí, necesito allí. Muchísimas gracias. Pero se nos olvida darle gracias a Dios porque ya hay mucho que Dios ha hecho. El que nosotros estemos vivos es suficiente para nosotros darle gracias a Dios. Hay personas que hoy no se despertaron. Hay personas que todavía no conocen de Dios. Hay personas que el enemigo lo tiene como boliche, de un lado para otro, como títeres, que no saben por dónde van ni para dónde vienen. Perdiéndose en el mundo, en el pecado, en la vanidad. Y usted y yo tenemos el privilegio de haber escuchado el Evangelio y de haberle abierto nuestros corazones al Señor. Eso es motivo de ser agradecidos. El que hoy, casi a nivel mundial, se conmemorice la muerte de Jesús y su resurrección, es motivo de dar gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Como decíamos, también su resurrección significó vida. Hay un versículo bíblico en el cual Jesús se describe como yo soy. Yo soy, ¿quién me lo dice? Yo soy el que soy. No, Jesús. Gracias. Se refirió a él mismo como la vida. Ahora piense usted un momentito. ¿Cómo si una persona dice que es vida y que es Dios, muere y se queda en el sepulcro? Como que no hubiera tenido sentido, ¿verdad que no? Él tenía que regresar a la vida. La tumba no lo pudo contener. No lo pudo contener. Porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grandioso. Y Él está vivo y se lo está dando de hacerlo con fuerza. Y es para Él de hacerlo con fuerza. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Él se describió como la vida. Él no podía quedarse en el sepulcro, porque entonces lo que él dijo hubiese sido mentira. Si mi abuela hubiera dicho yo soy la vida, o yo estuviera pensando, ok abuela, ¿en qué momento? O sea, ya yo creo que mis dos abuelas tienen más de 30 y tantos de años que fallecieron. ¿Y dónde están?
No puede ser la vida si está muerto. Por eso Él resucitó. Dice en 1 Corintios 15, 3 al 6, que fue el primero que leímos de hincapié, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. A mí me gusta que hace hincapié de que él fue sepultado. Y si ustedes vieron aquí el drama, había un guardia, porque como él había anunciado tanto que resucitaba, uno de los líderes políticos dijo, bueno, pero es que él ha dicho tanto que va a resucitar, ¿qué tal que vengan sus propios discípulos y se roben el cuerpo? Para entonces venir con aquel engaño. Por eso era que el guarda que estaba ahí estaba al frente. Salió corriendo porque Jesús resucitó, ¿verdad? Y el temblor y las luces y todo aquello que tal vez no pudimos proyectar porque no tenemos todo lo necesario para el temblor. Pero imagínense, utilicen su imaginación de niños cuando eran chiquitos, ¿verdad? Que le hacían una historia y ustedes se lo pintaban todo en su cerebrito. Imagínense que aquello todo tiemble y aquel estruendo para que un soldado de aquella época tuviera que correr. Estamos hablando de soldados, de gente que se iban a guerras. Un soldado no era cualquier cosa. Era una persona que tenía la capacidad de enfrentarse a espadazos con otra persona de ahí a ahí. Hoy por hoy las guerras se hacen con fusiles, usted está aquí, yo a 20 millas, de ahí lo ataco. Pero en aquel tiempo había que tener una valentía para que ese hombre saliera corriendo, imagínense. Pero él estaba ahí para asegurarse que ni viniera Juan, ni viniera Pedro, ni viniera Lucas a robarse el cuerpo del Señor y después decir. Eso nos da a nosotros testimonio de que realmente Jesús resucitó. La sexta parte, de la cual quisiera hacer hincapié, para no alargarme mucho, es el poder más allá de lo que podemos contextualizar. La resurrección es un poder más allá de lo que podemos contextualizar. ¿Por qué es más allá? Porque aunque yo tenga esos 6 puntos, si viene otra persona y predica, lo va a hacer diferente. Va a encontrar otras cosas. Aún el apóstol Pablo dijo que él realmente no entendía el poder de la resurrección. Dice en Filipenses, para que ustedes vean lo que él dice específicamente. Filipenses capítulo 3, en el versículo 10. La narrativa sería mejor si es desde el versículo 8 al 12, pero yo solamente me voy a enfocar en el versículo 10 para no alargarme mucho. Dice, a fin de conocerte y el poder de tu resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y miren, como yo tenía curiosidad, porque yo digo que el apóstol Pablo no fue uno de los apóstoles que estuvo día a día con Jesús. Es probable que tal vez él supiera menos, pero sabemos que el apóstol Pablo fue un apóstol poderoso en Dios, con una revelación increíble, que el Espíritu Santo le dio. No diría más, pero tanto como los apóstoles que andaron con Jesús. Dice que el apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses aproximadamente 60 o 62 años después de la muerte de Jesús. Eso significa que ya él tenía de ministerio 25, 28 años cuando él dijo, conocerte y el poder de tu resurrección. Si el apóstol Pablo no consideró que él conocía el poder de la resurrección, yo no me considero más sabia que el apóstol Pablo para decir que yo entiendo completamente el poder de la resurrección. No lo creo. Me acuerdo siempre de una anécdota que dijo el pastor, una historia de un señor mayor. Él dice que el Señor decía que él ya se sabía toda la Biblia, que nadie le hablaba nada. Y dice el pastor, pues yo me alejé de ese. Creo que cuando nosotros pensamos o creemos entender todo, estamos en tanto error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y fluye cada día. Cada día hay algo nuevo que podemos ver. Y yo creo que este tema de la resurrección es tan amplio
que aunque cada año alguien sea asignado a predicar de la resurrección de Jesucristo, cada persona va a aportar algo diferente. Así es. Bueno, mis hermanos, gracias por su atención y Dios les bendiga. Amén.